Eh, no sé si será transformador un documental, pero aporta ideas a un grupo humano, a una sociedad que a veces entran y modificas un poco a la gente. Pero en general no me preocupo de si voy a transformar o no, sino de hacer la película que yo quiero hacer. No me preocupa si lo que yo quiero hacer va a transformar a la gente o no. O sea, es una cuestión personal que a veces resulta, como tú dices, transformadora, pero no creo que siempre, fíjate. Hay gente que ve una película y sale de la sala como quien va a tomarse un café. Y a veces la gente parece que se siente muy tocada y otras veces son indiferentes. Con las últimas, la gente queda reflexiva, ¿no? Piensan lo que han visto, en fin, se quedan pensativos. Y generalmente los debates son malos porque no habla casi nadie. Dos o tres personas dicen cosas un poco obvias, ¿no? Cuánto tiempo se demoró, dónde filmó, pero nadie te pregunta por el corazón de la película porque la gente está pensándolo. Entonces los debates suelen ser en general un poco incompletos. Fíjate, no te sabría decir en qué ha cambiado Chile. No lo percibo con claridad, pero sí han pasado mucho. La memoria sí la percibo, o sea, el periodo de Allende, la Unidad Popular, los cambios radicales y el periodo que vino después de que Pinochet terminó, está todo muy en la neblina. La gente no tiene idea mucho de lo que ocurrió. La gente joven no sabe quién fue Allende. Entonces hay una falta de revisión de la historia. Los profes de historia no deben ser muy buenos. Lo que lees en los textos escolares es incompleto. Entonces, típico de América Latina, borrar un trozo de historia incómodo y listo, y sigamos adelante. Y eso es fatal porque no se aconcha, no se hace un mar de memoria que te haga cambiar hoy o te haga mejorar. Y entonces hay un grupo, un gran grupo, o sea, si son 15 millones, habrá un gran cantidad de gente, 200.000, algo así, que son muy lúcidos de lo que pasó, pero es una minoría. En el caso del Botón de Nácar, después de recorrer el sur, que es muy hermoso, busqué qué gentes había allí para entrevistarlas, para saber algo más. Y ahí me di cuenta que había un pueblo extraordinario, los Cahuéscar, y que no hay nadie tampoco. Hay muy pocos, son 6. Entonces pregunté dónde podía encontrar información y me dieron una biblioteca alemana donde hay material. Y escribí y me mandaron las fotos que yo quería. Y ahí empecé a entender quiénes eran, quién había sido Jimmy Button, toda esa historia un poco mágica de este indio que se llevaron a, a Europa con el propósito de educarlo. El capitán era un hombre, era una buena persona. Entonces vio a este indio joven, en realidad se llevó a 3, y dijo los voy a llevar, los voy a educar allí en Europa y luego los voy a depositar en su isla. Y los trajo con cosas, con platos, con servilletas, con servicio, una casa entera. Y nos resultó, claro, los indios se robaron todo porque era una diversión. Y este Jimmy Button murió solo y abandonado en un atolón por ahí, en una isla. Y claro, en ese caso, tú a medida que exploras el territorio del documental, vas encontrando gente, pistas, antiguas o recientes, y quieres buscar, quieres llegar lejos, lo más posible. Y con eso vas articulando y formando un personaje. Es un trabajo lento, pero es mitad investigación, mitad cinematográfico, es tu propia curiosidad, no se sabe. Eh, digamos, hay personas que no se preocupan de la memoria, ¿no? Y hay otros que están obsesionados por ella o que se preocupan mucho de ella. Hay gente que vive hablando de sus padres, de sus abuelos, de lo que pasó de la casa cuando estaban niños, y otros que no, que la olvidan. Yo soy de los que está recordando permanentemente. Me recuerdo con detalle de cosas cuando yo era pequeño que cuando era adolescente. Y eso te llama. Es una tendencia, como hay gente que le gusta viajar, otra gente que le gusta
otro tipo de actividades. A mí me gusta mi actividad, pero hacia atrás. ¿Qué pasó? Eh, He investigado algo de lo que hacían mis padres y es muy apasionante ir hacia atrás. Y caminar hacia adelante, pero mirar hacia atrás. Porque te da una perspectiva de quién eres. Pero de esto tengo conciencia hace poco, lo hacía porque sí, no sabía por qué lo hacía. Es un largo proceso, es lento y dura mucho, puede durar más de un año. Primero comienzas a investigar, primero hay algo que te atrae, ¿no? Antes de investigar ni nada, hay un tema que te gustaría hacer, porque sí. En el caso mío el desierto me atrae mucho. Tampoco te sabría decir por qué, es un lugar fascinante. Bueno, si está el desierto hay que estudiar un poco qué pasó allí, qué minas había en el desierto, los peruanos lo invadieron primero, cómo fue, qué historia tiene. O muchos años, miles de años atrás, qué fue el desierto, cómo se formó. Y tú comienzas a leer. Y suelo comprar muchos libros sobre el tema que estoy tratando. Y ahí me entretengo, me doy vueltas, porque en el fondo tienes el tema, pero no tienes la película. Tú sabes que estás al principio, pero no sabes cómo es la casa. Estás en la puerta. Y poco a poco vas encontrando un pasillo, un corredor, una escalera que te lleva más adentro en la casa. Y ahí ya comienzan otros factores a entrar, porque en el desierto han pasado muchas cosas. Y, y ese es un tema que lento, suele durar mucho tiempo. Es lento y como en el documental tú eres completamente libre, en el sentido de que da lo mismo que te demores mucho. Lo importante es que después alguien te dé el dinero, pero mientras estás en proceso puedes durar un año o año y medio, lo que sea. Y poco a poco vas cubriendo tu exploración con hechos reales. El caso de los desaparecidos que están en el norte, el caso de los fósiles que tiene el desierto, los observatorios astronómicos que hay como 30. Y es apasionante, porque en el fondo es un viaje, en el fondo es un territorio para disfrutarlo tú. Y haces la película al mismo tiempo, pero es un disfrute estar ahí. Y me pasa con casi todas las películas, incluso con las que son trágicas, porque se viaja mucho. Se viaja no solamente físicamente, sino que viajas internamente. Es bien, hacer documentales es muy agradable.